¿Qué tal, queridos amigos? Sean ustedes bienvenidos a su programa Fe y Razón. Soy Jaime Hernández y de verdad les agradezco su compañía. En estos tiempos se nos estamos compartiendo con ustedes a los doctores de la Iglesia Católica en el transcurso de su historia. Pero como siempre los invitamos a que tengan a la mano lápiz, papel y su Biblia para que participen en este programa a través de nuestra trivia y también a través de cualquier pregunta, participación, comentario que quieran hacernos, escribiéndonos a nuestro correo electrónico feyrazon@mariavision.com. Pero vayamos a nuestra trivia del día de hoy, que contiene, como siempre, 2 preguntas pendientes y también 2 preguntas para el programa del día de hoy. Primera pregunta pendiente, amigos. ¿Dónde dice la Biblia? Para los limpios todo es limpio, mas para los contaminados e incrédulos nada hay limpio, pues su mente y conciencia están contaminadas. Esto, amigos, lo encontraremos en la carta de San Pablo a Tito, capítulo 1, versículo 15. Repito, Tito, capítulo 1, versículo 15. Segunda pregunta pendiente. ¿Dónde dice la Biblia? A los que se arrepienten, Dios les concede retorno y consuela a los que perdieron la esperanza. Conviértete al Señor y deja tus pecados. Qué buena llamada. ¿Dónde dice esto, amigos? En el libro del Eclesiástico, capítulo 17, versículos 24 y 25. Repito, Eclesiástico 17, versículos 24 y 25. Y ojo, muy atentos, las 2 preguntas para el día de hoy. Primera, ¿dónde dice la Biblia? A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado todo. Llámenos, participen, díganos dónde dice la Biblia, esto que acabo de leer para ustedes. Segunda pregunta pendiente, ¿dónde dice la Biblia? Segunda pregunta para el día de hoy. ¿Dónde dice la Biblia? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una frase incluso de nuestra liturgia de la misa. ¿Dónde dice esto, amigos, en la Biblia? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Llámenos, participen. De verdad nos gusta mucho que nos llamen porque nos sentimos acompañados. Y pues bien, para aprovechar el tiempo, vamos a compartir con ustedes hoy un doctor, diríamos más bien una doctora. Vamos a compartir con ustedes la primera mujer, cronológicamente, que fue concedido este título de doctora de la Iglesia. Y estamos hablando de Santa Hildegarda de Bingen. Santa Hildegarda de Bingen fue una monja benedictina que nació en Bermensheim, Bordeaux, en Renania, en el Palatinado. Esto en Alemania, amigos. El día 16 de septiembre del año 1098, y murió en el monasterio de Rupertsberg, en Bingen, Alemania, el 17 de septiembre de 1179, a los 81 años de edad. Fue abadesa, líder monacal, mística, profetisa, médica, compositora y escritora alemana. Es conocida como la Síbila del Rin y como la profetisa teutónica. El 7 de octubre del año 2012, el Papa Benedicto XVI le otorgó el título de doctora de la Iglesia junto a San Juan de Ávila durante la misa de apertura de la 13ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Considerada por los especialistas actuales como una de las personalidades más fascinantes y polifacéticas del occidente europeo. Se la definió entre las mujeres más influyentes de la Baja Edad Media, entre las figuras más ilustres del monacato femenino y quizás la que mejor ejemplificó el ideal benedictino. Dotada de una cultura fuera de lo común, comprometida también en la reforma de la Iglesia y una de las escritoras de mayor producción de su tiempo. En expresión del especialista Victoria Cirlot, Hildegarda
pasó atravesando el muro de los tiempos y han quedado sus palabras, incluso sus sonidos y las imágenes de sus visiones. Hildegarda nació en Bermensheim, en el Valle del Rin, actualmente Renania-Palatinado, en Alemania. Durante el verano del año 1098, en el seno de una familia noble alemana de clase acomodada, fue la menor de los 10 hijos de Hildebert de Bermensheim y Mathilde, y por eso fue considerada por sus padres como el diezmo para Dios, entregada como oblata y consagrada desde su nacimiento a la actividad religiosa según la mentalidad medieval. De esta manera, fue dedicada por sus padres a la vida religiosa y entregada para su educación a Jutta de Spenheim, que era hija del conde Stefan de Spenheim, y por tanto noble como ella, quien la instruyó en el rezo del Salterio, en la lectura del latín, aunque no le enseñó a escribirlo, o cuando menos no con pericia, en la lectura de las Sagradas Escrituras, y también la instruyó en el canto gregoriano. Durante algunos años, maestra y discípula vivieron en el castillo de Spenheim. Cuando Hildegarda cumplió 14 años, ahí tenemos la imagen, podrán ver, este tipo de lugares existen, amigos, en este país de Alemania. Y dice, cuando Hildegarda cumplió 14 años, ambas se enclaustraron en el monasterio de Disidodenberg. Este monasterio era masculino, pero acogió un pequeño grupo de reclusas en una celda anexa, bajo la dirección de Jutta. La ceremonia de clausura solemne fue celebrada el 1 de noviembre de 1112, y en ella participaron Hildegarda, Jutta y otras reclusas más, también infante. En 1114, la celda se transformó en un pequeño monasterio a fin de poder albergar el creciente número de vocaciones. En ese mismo año, Hildegarda emitió la profesión religiosa bajo la regla benedictina, recibiendo el velo de manos del obispo Otón de Bamberg. De esta manera, continuó su educación monástica rudimentaria dirigida por Jutta. Jutta murió en 1136 con fama de santidad tras haber llevado una vida de mucha austeridad y ascesis, que incluyó largos ayunos y penitencias corporales. Hildegarda, a pesar de su juventud, fue elegida como abadesa de manera unánime por la comunidad de monjas. Desde niña, Hildegarda tuvo débil constitución física, sufría de constantes enfermedades y experimentaba visiones. En una hagiografía posterior, escrita por el monje Theodorik von Eckernech, se consagró al testimonio de la propia Hildegarda, donde dejó constancia que desde los 3 años tuvo la visión de una luz tal que mi alma tembló. Estos hechos continuaron aún durante los años en que estuvo bajo la instrucción de Jutta, quien, al parecer, tuvo conocimiento de ellos. Vivía estos episodios conscientemente, es decir, sin perder los sentidos ni sufrir éxtasis. Ella los describió como una gran luz en la que se presentaban imágenes, formas y colores. Además, iban acompañados de una voz que le explicaba lo que veía y algunos casos de música. En 1141, a la edad de 42 años, sobrevino un episodio de visiones más fuerte, durante el cual recibió la orden sobrenatural de escribir las visiones que en adelante tuviese. A partir de entonces, Hildegarda escribió sus experiencias, que dieron como resultado el primer libro llamado Las Sibias, que quiere decir Conoce los caminos del Señor, que no concluyó hasta 1151. Para tal fin, tomó como secretario y amanuense a uno de los monjes de Disibodenberg, llamado Volmar. Miren, la palabra amanuense quiere decir el que escribía. Vamos a decir el secretario que escribe. Y sigue diciendo, y como colaboradora llamó a una de sus monjas llamada Ricardis de Stade. No obstante,
siguió teniendo reticencias para hacer públicas sus revelaciones y los textos resultantes de ellos, por lo que para disipar sus dudas recurrió a uno de los hombres más prominentes y con mayor reputación espiritual de su tiempo, San Bernardo de Claraval, a quien dirigió una sentida carta pidiéndole consejo sobre la naturaleza de sus visiones y la pertinencia de hacerlas del conocimiento general. En dicha misiva, enviada hacia el año 1146, confesaba al ilustre monje cisterciense que lo había visto en una visión, como un hombre que veía directo al sol, audaz y sin miedo, y al mismo tiempo que se atribuía a sí misma debilidad, solicitaba su consejo. Y le decía Hildegarda a San Bernardo: Padre, estoy profundamente perturbada por una visión que se me ha aparecido por medio de una revelación divina, y que no he visto con mis ojos carnales, sino solamente en mi espíritu. Desdichada y aún más desdichada en mi condición mujeril, desde mi infancia he visto grandes maravillas que mi lengua no las puede expresar, pero que el Espíritu de Dios me ha enseñado que las debo creer. Por medio de esta visión, que tocó mi corazón y mi alma como una llama quemante, me fueron mostradas cosas profundísimas. Sin embargo, no recibí estas enseñanzas en alemán, en el cual nunca he tenido instrucción. Sé leer en el nivel más elemental, pero no comprenderlo plenamente. Por favor, dame tu opinión, le decía a San Bernardo, sobre estas cosas, porque soy ignorante y sin experiencia en las cosas materiales, y solamente se me ha instruido interiormente en mi espíritu. De ahí mi habla vacilante. La respuesta de Bernardo no fue muy extensa ni tan elocuente como la carta enviada por Hildegarda, pero en ella la invitaba a reconocer este don como una gracia y a responder a él ansiosamente con humildad y devoción. Además, parece que el abad de Claraval posteriormente intervino ante el Papa Eugenio III en favor de Hildegarda, ya que tenía trato personal con el obispo de Roma, porque éste era también cisterciense y además antiguo discípulo suyo. Precisamente, el arzobispo Enrique de Maguncia, bajo cuya jurisdicción se encontraba el monasterio de Disibodenberg, y estaba enterado de las visiones y profecías de Hildegarda, mandó una comisión al Papa Eugenio III para informarse de lo sucedido y lograr que se declarara sobre la naturaleza de tales dones. El Papa se encontraba por aquellos días en Tréveris para presidir el sínodo que se celebró en aquella ciudad entre los años 1147 y 1148. En 1148, un comité de teólogos, encabezado por Alberto de Chini, obispo de Verdún, a petición del Papa, estudió y aprobó parte de las Civias. El mismo Papa leyó públicamente algunos textos durante el sínodo de Tréveris y declaró que tales visiones eran fruto de la intervención del Espíritu Santo. Tras la aprobación, envió una carta a Hildegarda pidiéndole que continuase escribiendo sus visiones. Con ello dio comienzo no solo a la actividad literaria aprobada canónicamente, sino también la relación epistolar con múltiples personalidades de la época, tanto políticas como eclesiásticas, tales como el ya mencionado Bernardo de Claraval, Federico I Barbarroja, Enrique II de Inglaterra o Leonor de Aquitania, que pedían sus consejos y oraciones. Tal fue su reconocimiento que llegó a ser conocida como la Sibila del Rin. También en 1148, y sin haber concluido la redacción del Civias, una visión la hizo concebir la idea de partir de Disibodenberg y marchar a un lugar, decía la visión, donde había agua y donde no había agua y donde nada era placentero, inspirándola así para la fundación de un monasterio en la colina de San Ruperto, es decir, Rupertsberg, donde estaba cerca la población de Bingen, al oeste del río Rin, en la desembocadura del Nahe, para trasladar a la crecida comunidad
y emanciparla de los monjes de Disibodenberg. Sin embargo, Kuno, entonces abad de Disibodenberg, se opuso a su salida, lo que contrarió a la monja en gran medida, al punto de ocasionarle trastornos físicos, que fueron atribuidos a causas divinas. Decían que había sido engañada por la vanidad. Cuando lo oí, mi corazón se afligió, dice Hildegarda. Mi carne y mis venas se secaron y durante muchos días yací en cama, como diciendo, ¿cómo pueden pensar que es por vanidad que pido algo? Ante esta situación intervino la marquesa Ricardis de Stade, madre de la monja que servía de secretaria a Hildegarda, quien logró convencer a Enrique I, arzobispo de Maguncia, de que diera la autorización para la salida de las religiosas y la fundación del nuevo monasterio. Hacia 1150 se trasladó a Rupertsberg con cerca de 20 de sus monjas. Obtuvo el permiso del conde Bernardo de Hildesheim, propietario del terreno elegido, y fundó el monasterio de Rupertsberg, del cual se convirtió en abadesa. Por esa época, su asistente y secretaria Ricardis la abandonó para convertirse en abadesa del convento de Basum en Sajonia. Ello causó la tristeza y oposición de Hildegarda, que luego reflejaría en serias cartas de protesta al arzobispo Hartwig de Bremen, hermano de Ricardis, quien había influido para conseguir el cargo abacial. Llegó a apelar hasta al Papa, sin conseguir que la monja volviera. Ricardis murió al año de la separación. Un año después del traslado, concluyó el Civias, y de esa misma época datan sus dos libros de contenidos sobre ciencias naturales. Uno sobre la física y otro sobre la medicina, en los cuales expuso gran cantidad de conocimientos sobre el funcionamiento del cuerpo humano, de herbolaria y otros tratamientos médicos de su época, basados en las propiedades de piedras y animales. Asimismo, comenzó la colección de cantos que tituló Sinfonía Amable al Celestino Redentor, los cuales compuso para atender a las necesidades litúrgicas de su comunidad. Según algunas cronologías, también de 1150 dataría el inicio de este libro de canciones. Hacia 1163, y como fruto de sus constantes visiones, comenzó la escritura del Liber Divinorum Operum, la tercera de sus 3 obras más importantes y que tardaría alrededor de 10 años en concluir. Sin embargo, la abadesa alternó la vida contemplativa y de escritora con la predicación y fundación, ya que en 1165 fundó un segundo monasterio en Eibingen, que visitaba regularmente 2 veces a la semana. La fama de santa y profetisa que llegó a tener la abadesa fue tal que en 1150 el propio emperador Federico Barbarroja I la invitó a entrevistarse con él en su palacio de Ingelheim. El aprecio mutuo que generó esta entrevista, manifestado en las subsecuentes cartas, llegó a tal grado que 13 años más tarde el soberano otorgó un edicto de protección imperial a perpetuidad al monasterio de Rupertsberg. La labor de escritora de Hildegarda se vio interrumpida muchas veces por los viajes de predicación. Si bien la clausura en sus tiempos no era tan rígida como lo sería a partir de el Papa Bonifacio VIII, no dejó de sorprender y admirar a sus contemporáneos que una abadesa abandonara su monasterio para predicar. El contenido de su predicación giró en torno a la redención, la conversión y la reforma del clero, criticando duramente la corrupción eclesiástica, además de oponerse firmemente a los cátaros, al condenar las doctrinas de estos, proponiendo el combate de sus errores mediante la predicación y la edificación del clero. En total fueron 4 los viajes de predicación que realizó. El primero entre 1158 y 59, en el que viajó a Maguncia y luego a Wurzburgo. En 1160 realizó el segundo a Treveris y a Metz.
En su tercera predicación, entre el 61 y 63, viajó por el Rin hasta Colonia. En el último de sus viajes, comprendido entre el 70 y 71, predicó en la región de Suabia. Además de estos viajes de predicación, Hildegarda usó las cartas para hacer sentir su opinión ante personajes notables. Con motivo del cisma provocado por la elección del antipapa Víctor IV, con el apoyo del emperador Barbarroja, frente al papa romano Alejandro III, alargando a la muerte de Víctor IV con la elección de los también antipapas Pascual III y Calixto III. Hildegarda hizo graves amonestaciones proféticas al primero de estos antipapas, así como al emperador mismo. En el año 1173, poco antes de concluir su Liber Divinum Operum, murió el monje Volmar, su secretario y su más cercano colaborador, lo que la orilló a ayudarse de los monjes de la abadía de San Eucarius de Treveris para terminar dicha obra. Durante algún tiempo, el monje Gottfried de Disberbodenberg le sirvió como amanuense, a la vez que comenzó la redacción de una biografía de la profetisa. Pero también él murió poco tiempo después, en 1176. El último de sus secretarios lo encontró en Guibert de Gambliux, un monje flamenco con el que había sostenido conversación epistolar iniciada por el interés de éste sobre la manera en que Hildegarda tenía sus visiones. La última situación crítica a la que tuvo que enfrentarse Hildegarda aconteció en 1178, cuando su comunidad dio sepultura en el cementerio conventual a un noble supuestamente excomulgado, por lo que Hildegarda quería ser obligada a exhumar el cadáver. Ella se negó e incluso hizo desaparecer cualquier rastro del enterramiento para que nadie pudiera buscarlo. Sostuvo que había sido reconciliado con la iglesia antes de morir. Los prelados de Maguncia, en ausencia del arzobispo Cristian, que estaba en Roma, pusieron entredicho al monasterio. Por él se prohibió el uso de las campanas, los instrumentos y los cantos en la vida y liturgia de Rupertsberg. Santa Hildegarda se defendió escribiendo una carta de rico contenido doctrinal, donde recogía el significado teológico de la música. Cuando regresó el arzobispo en marzo de 1179, se presentaron testigos que apoyaban la versión de Hildegarda y fue levantado el entredicho. A los pocos meses de ser levantado el entredicho, el 17 de septiembre de 1179, y contando con 81 años de edad, murió Hildegarda. Las crónicas hagiográficas cuentan que a la hora de su muerte aparecieron dos arcos muy brillantes y de diferentes colores que formaban una cruz en el cielo. En 1180 y 1190, el monje Teodorico de Echternach escribió la vida de Hildegarda, recogiendo pasajes autobiográficos que la monja había dejado y contado. El Papa Gregorio IX abrió el proceso de canonización en 1222 y aunque no se concluyó, fue reabierto por el Papa Inocencio IV en 1244, sin que tampoco en esta ocasión se llegase a concluir. Sin embargo, debido a la difusión de su culto, se la inscribió en el martirologio romano, incluyéndose además su nombre en algunas letanías. Se extrajeron reliquias de su sepulcro, se celebró su fiesta litúrgica, se le atribuyeron milagros y sus representaciones pictóricas y escultóricas comenzaron a ser objeto de veneración. Sus reliquias fueron conservadas en el convento de Rupertsberg hasta la destrucción de este en 1632 durante la Guerra de los 30 años. Entonces fueron llevados a Colonia y después a Ebingen, donde depositaron en la iglesia parroquial donde aún reposan. En 1940 se aprobó oficialmente su celebración para las iglesias locales, con motivo del 800 aniversario de su muerte. Juan Pablo II se refirió a ella como profetisa y santa. De la misma manera, en 2006, el Papa Benedicto XVI también se refirió a Hildegarda como santa
y la encomió como una de las grandes mujeres de la cristiandad, junto con Catalina de Siena, Teresa de Ávila y la Madre Teresa de Calcuta. Finalmente, en el año 2010, el Papa Benedicto XVI dedicó a Hildegarda las audiencias generales del 1 al 8 de septiembre, dentro del marco de una serie de catequesis sobre escritores cristianos. Siendo la primera mujer presentada en esta catequesis, recordó, entre otras cosas, que los contemporáneos de Hildegarda la consideraron con el título de profetisa teutónica y puntualizó el valor teológico de sus escritos y enseñanzas. En diciembre del 2011, el Papa Benedicto XVI anunció su decisión de otorgar a Santa Hildegarda el título de doctora de la Iglesia. El 10 de mayo del 2012 procedió a inscribirla en el catálogo de los santos y extender su culto litúrgico a la Iglesia Universal en una canonización equivalente. El 27 de mayo del 2012, durante el rezo del Regina Caeli del día de Pentecostés, el Papa determinó la fecha para la proclamación como doctora. El 7 de octubre del 2012, durante la misa de apertura del Sínodo de los Obispos. Hildegarda también es venerada por algunas de las iglesias que conforman la comunión anglicana, entre ellas la Iglesia de Inglaterra y la Iglesia Episcopal Escocesa. Tanto en la Iglesia Católica como en la comunión anglicana se le celebra el 17 de septiembre. La iconografía de esta religiosa es escasa, probablemente porque su culto fue local por bastante tiempo. Se le retrata con los atributos propios de una abadesa de la Orden de San Benito, báculo abacial y hábito benedictino con velo negro y blanco. Sus representaciones más antiguas reproducen la manera en que aparecen en las miniaturas de sus escritos, sentada con un escrito en la mano, en actitud de escribir sobre un par de tablillas o dictando a un monje, con 5 flamas alrededor de la cabeza, representando la visión divina. Más tarde se cambia el estilo por una pluma de ave, con algún pergamino o libro en la mano, comúnmente lascivias, y algún instrumento musical. Y esto, amigos, nos acerca un poquito a esta gran santa y, como decíamos, primera doctora de la Iglesia, amigos. La primera mujer reconocida como doctora. ¿Por qué? Porque fíjense de qué época estamos hablando. De la Baja Edad Media, donde la mujer todavía pues no tenía muchos derechos de los que ahora gozan. La mujer no era tomada en cuenta para muchas cosas tampoco. Pero vemos que ante la grandeza de esta Hildegarda, pues doblegó voluntades, doblegó orgullos, vanidades, soberbias, porque la sabiduría es así, amigos. Ahora sabemos perfectamente que la mujer, igual que el hombre, tiene la capacidad de transmitir la palabra de Jesús. Y la mujer es valiosa para la iglesia, y lo será siempre. Más tarde, al hablar sobre la lectura de nuestro Papa Francisco, volveremos a este tema de las mujeres, porque la mujer es esencial para la vida de la iglesia. Y cuando la mujer es como Santa Hildegarda, como Santa Catalina de Siena, o como Santa Teresita de Lisieux, que son también doctoras, y entonces entendemos que la mujer es una parte constitutiva de la iglesia, y más en estos tiempos. Ojalá, amigos, a muchas mujeres que están viendo este programa las haya inspirado Santa Hildegarda para decidirse por las cosas de Dios mientras vivan aquí en la tierra, que vale la pena. Miren que estamos hablando de ella en el año 2013, sí, casi 1000 años después, y seguimos hablando de Hildegarda. ¿Por qué? Porque se lo ganó con su vida y con su ejemplo. Ahora para siempre brillará, como dice precisamente Daniel, los doctos brillarán eternamente, decía este profeta. Y aquí tenemos, amigos. Así es de que pues vayamos a un breve corte y los invitamos a que nos escriban a nuestro correo electrónico feyrazon@mariavisión. Participen con nosotros, háganos preguntas, comentarios, incluso quejas. Regresamos después de un breve corte. No se vayan, amigos.